Capítulo 11. Cuidado con Beatriz. Cuídate del futuro. No besos. Condenado. Son besos. Frío corre. Vete. No es seguro. Lo siento. Lo siento. Dora no pudo evitar recordar las últimas entradas del diario de Atenea mientras avanzaban en completo silencio hacia el castillo. Aunque Dora sabía que no terminaría bien, no se habría esperado un final tan abrupto para Atenea. Después de haber hojeado el diario varias veces, prestando especial atención a todos los diagramas, las notas y la minuciosa planificación, llegó a la conclusión de que Atenea Damaris había sido una joven verdaderamente inteligente, alguien a quien habría sido un honor conocer y otra alma brillante que se había visto consumida por aquella maldición. Dora y Leteo aún caminaban tomados de la mano cuando cruzaron la entrada principal. Esta vez era iluminada por una impresionante lámpara de araña con delicados cristales que centelleaban en lo alto. Dora imaginó que el lugar debía haber tenido esa apariencia antes de la maldición, siendo un espectáculo de belleza imponente. Mientras atravesaban el salón de baile, Dora tuvo la fugaz sensación de haber vislumbrado la silueta fantasmal de un joven rebus, tan apuesto como en el retrato. No obstante, pronto dejaron atrás aquella estancia y la música que emanaba de ella. Leteo continuó guiándola con paso firme hacia el ala este, y pronto se detuvieron frente a la puerta de la misma habitación donde se encontraba el retrato de Leteo en el castillo original. Dora notó que desde que llegaron a su destino, el niño comenzó a desviar su mirada, buscando evitar el contacto visual con ella. «Gracias», musitó Dora, mientras observaba las diferencias en la madera. Cuando Leteo no respondió después de un momento, Dora dio un paso adelante y agarró el pomo de la puerta, empujando hacia adentro. Cuando Dora estaba a punto de cruzar el umbral, una mano, pequeña, se aferró de nuevo a su camisa. Dora se volvió rápidamente y bajó la vista, encontrándose con la mirada del niño. «No puedo vislumbrar tu futuro, Dora Elpis», murmuró Leteo en voz baja. «Solo el pasado me pertenece». «¿A qué te refieres?», preguntó Dora, frunciendo el ceño. La expresión de Leteo se puso en blanco. Su mirada era más calculadora de lo que había sido hasta ahora, pero no era maliciosa, era casi amable en realidad. «Nada es lo que parece, se necesita del pasado para que exista el futuro, y no verás con claridad sin ambos». Antes de que Dora pudiera asimilar sus palabras, el niño desapareció, dejándole sola en una habitación desconocida, con un nuevo acertijo que resolver. Dora se encontró con una habitación infantil. No era lo que había esperado, aunque ciertamente no estaba fuera de lugar, dado que el retrato de Leteo también perteneció al mismo espacio. Con una mirada, Dora exploró el lugar con rapidez, pero al posarse en el rincón más alejado, quedó paralizada por el horror. Se parecía a Leteo, pero eso era algo que Dora ya había anticipado, aunque la certeza de que Delfos también era solo un niño pequeño la llenaba de profunda amargura, y un niño en aquellas condiciones. Delfos estaba sentado en la cama, su espalda presionada contra la pared, donde estaba encadenado por espinosas enredaderas, similares a las que habían capturado a Dora antes. Los rosales lo abrazaban, fusionándolo con la estructura, como si perteneciera a ella. En el espacio entre sus piernas cruzadas, sostenía con sus pequeñas manos una urna de cristal. En su interior, Dora pudo vislumbrar un corazón humano, palpitante y ensangrentado, que parecía ser el origen de las lianas que lo cubrían todo a su alrededor. Dora se encontró reviviendo algunos de los cuentos más descabellados que había oído sobre el castillo y su misterioso propietario, sin poder dejar de lado el pensamiento de cuán insignificantes parecían ahora en comparación con la espeluznante realidad que se desplegaba ante sus ojos. Dora, sin poder evitarlo, jadeó y cubrió su boca con ambas manos. No pensó que este lugar pudiera horrorizarla aún más. Los ojos del niño, que habían permanecido cerrados, se abrieron de golpe. En marcado contraste con los demás,
Sus ojos eran una vastedad de blanco puro. No había pupila ni iris, solo un inmaculado océano de blanco. Dora Elpis, murmuró el niño. Tú eres Delfos, logró articular Dora con voz temblorosa. Y tú eres la ofrenda, la elegida que llegará para salvarnos a todos, dijo Delfos. Su voz resonó con un matiz atemporal y sus labios se curvaron levemente al final. Dora guardó silencio por un instante, reflexionando sobre el hecho de que ser la elegida debía implicar una oportunidad. La función de Delfos seguía siendo un misterio para ella, y las advertencias de Atenea aún resonaban en su mente. Se cuestionó por qué debía tener cuidado con él, y cuán peligroso podría ser un niño encadenado a un muro. Observó detenidamente al niño frente a ella, estudiando con atención cada detalle que pudiera percibir. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, su mirada continuaba siendo arrastrada de manera inevitable hacia la caja de cristal que estaba situada frente al niño. ¿A quién pertenece ese corazón?, preguntó Dora, sin poder evitar el ceder a su curiosidad. Pertenece a la bestia, por supuesto, respondió Delfos, esbozando una sonrisa. Dora había escuchado las historias antes, por lo que no pudo explicar por qué la revelación le impactó tanto. Se preguntó si aquello confirmaba la leyenda acerca de que la bestia coleccionaba corazones para llenar el vacío en su pecho. ¿Por qué lo tienes aquí?, cuestionó Dora. ¿Por qué Cerbero no lo ha recuperado? Oh, querida Dora, es solo porque él no tiene la capacidad ni el deseo de hacerlo, explicó Delfos de manera condescendiente. Debes comprender que un corazón es una carga inmensamente dolorosa, algo imposible de soportar por la eternidad. ¿Puedes siquiera concebir pasar por algo tan agotador? Después de todo, la inmortalidad siempre ha sido un sendero frío y solitario. Dora se preguntó a qué se refería realmente con inmortalidad, pero mientras exploraba la habitación con sus ojos, notó algo que había pasado por alto y que le hizo olvidar el tema por un momento. Junto al ventanal que se abría a un pequeño balcón, una mesa circular sostenía 6 bolas de cristal, con remolinos de niebla retorciéndose en su interior, cada uno con una intensidad diferente. En el centro se encontraba una urna inmensa, similar a la que resguardaba el corazón, pero en su interior había una rosa de pétalos plateados que flotaba en posición vertical. Dora se sintió atraída por la flor y dio unos pasos cautelosos hacia ella. A medida que se acercaba, parecía más impresionante, pero lo que terminó por robar su atención fueron las extrañas esferas que la rodeaban. Podía discernir algunas siluetas a través del velo de humo, pero nada con claridad. De manera súbita, una cúpula translúcida se formó alrededor de la mesa, como si estuviera protegiendo los objetos. Dora también pudo notar un diminuto orificio en la barrera, como si estuviera destinado a ser ocupado por una llave. Cuidando de no tocar la cúpula, Dora se acercó un poco más a uno de los orbes más claros y, para su sorpresa, pudo vislumbrar a un joven Cassian dentro. Dora no pudo evitar sonreír ante la visión de un pequeño Cassian estaba sentado bajo un árbol, leyendo pacíficamente, con una tierna sonrisa en su rostro. Sin embargo, la escena dio un giro abrupto. De pronto, un grupo de niños mayores rodeó a Cassian. Segundos después, su libro fue despedazado y arrojado al suelo. Los niños cubrieron a Cassian, y cuando reapareció, su rostro estaba sucio y golpeado, con sus ojos irradiando un odio que, lamentablemente, a Dora le resultó familiar. La imagen cambió una vez más, y esta vez una mujer mayor arrastraba al niño herido, sujetándolo con fuerza del brazo. Le gritaba con furia mientras lo forzaba a bajar las escaleras, hasta que se detuvieron frente a una puerta de madera desgastada. La anciana la abrió con un gesto enérgico y empujó al niño dentro de un estrecho armario de escobas. Cerró la puerta con llave y dejó a Cassian atrapado en la absoluta oscuridad. Luego de eso, Dora decidió que ya había visto suficiente y se volvió hacia Delfos una vez más. El niño parecía tan similar y a la vez tan diferente del Cassian en el orbe.
Dora se dio cuenta en ese momento de que Delfos no había compartido su nombre y su significado de la misma manera que los demás lo habían hecho. «No me has dicho el significado de tu nombre», señaló Dora. «Delfos, ¿qué significa?» «Parece que tienes la habilidad de formular las preguntas correctas, elegida». «De acuerdo, te proporcionaré la respuesta que buscas», respondió con calma, pareciendo descontento. «Mi nombre está intrínsecamente ligado a la noción de ser un punto central o un epicentro. En mí se indaga en busca del entendimiento, la erudición y la capacidad de predecir el futuro». «Entonces, ¿representas el futuro de alguna manera?», preguntó Dora. No esperaba una respuesta sencilla de ninguno de ellos, pero tenía la impresión de que había captado lo esencial. «Lo hago», respondió Delfos. «También suelo ser una fuente de consuelo para almas heridas, como la tuya», añadió con una sonrisa enigmática. «¿A qué te refieres?», preguntó Dora con el ceño fruncido. «¿Acaso no es solo hacia el futuro donde aquellos que están atrapados pueden escapar?», planteó Delfos. De repente, Dora se sintió vulnerable. Su mente se nubló y se vio transportada de nuevo a su fría y oscura habitación años atrás. Rápidamente, Dora regresó a la realidad y apretó los puños con fuerza al encontrarse con la sonrisa de Delfos. Él lo había hecho. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó furiosa. «Solo ayudándote a recordar, por supuesto», respondió Delfos con inocencia. «Dijiste que representabas el futuro, pero ese recuerdo forma parte de mi pasado», señaló Dora. «Así es, pero Leteo personifica el pasado y nosotros estamos conectados, como él se encargó de informarte», respondió Delfos, luciendo disgustado con ese hecho. «¿Por qué lo hiciste?», cuestionó Dora confundida. «¿Por qué hacerme revivir esos recuerdos?». «Quería demostrarte cuán poderoso y volátil puede ser el futuro, y pese a ello, cuánto consuelo puede brindar. Como cuando, por ejemplo, pasas toda la vida atrapada, imaginando el día en que puedas escapar y cuán maravilloso será», explicó Delfos, y Dora sintió que la angustia en su pecho crecía. «Y esa esperanza es lo único que te mantiene con vida, pero lo cierto es que eso nunca sucede realmente. Nunca escapas, solo usas el futuro como un refugio de la realidad». Dora miró a Delfos y el entorno que lo rodeaba. Sabía que el niño hablaba de ella, pero al final todo juicio es una confesión, y Dora pudo comprender cómo el niño había logrado mantener su cordura en su situación, huyendo hacia el futuro. Dora podía entenderlo. Solo se preguntaba cómo se vería el futuro al que el niño huía. Después de un momento de silencio, Dora decidió que era hora de seguir adelante. «Entonces, dime, Delfos», comenzó Dora con una seguridad que no sentía, «¿qué debo hacer para tener éxito?». «Dime, elegida», pidió el niño imitando su tono y recuperando su antigua sonrisa. «¿Qué es lo que deseas, más que nada en el mundo?». Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 12. El reloj. Dora corrió fuera de la habitación de Delfos, con el corazón desbocado y el sudor empapando su cuerpo. Pero la puerta había desaparecido y, en su lugar, se encontró frente a una pintura que reflejaba la habitación por la que había llegado. Esa era su vía de escape de regreso al castillo Stygie. Sin pensarlo, se lanzó hacia el lienzo, atravesándolo sin problemas, solo para chocar de lleno con la figura de Keres que esperaba del otro lado. Dora se quedó paralizada por un momento ante la expresión furiosa del demonio, antes de desviar la mirada hacia el inmenso ventanal a su izquierda, donde Sol se insinuaba en el horizonte. Dora trató de correr hacia el pasillo, pero se encontró inmovilizada contra la pared una vez más, con el cuerpo de Keres casi pegado al suyo. Cuando la espalda de Dora chocó con la dura superficie, sintió cómo el aire era expulsado de sus, ahogándose en los fosos oscuros que la miraban fijamente. «Teníamos un trato», le recordó Dora con la voz jadeante. Su mirada oscilaba con ansiedad entre Keres y el ventanal,
consciente de que el tiempo se le escapaba. El demonio la examinó detenidamente. «Puedo ver que aún sigues con vida», murmuró. «Habría imaginado que parecerías más decepcionado con ese hecho», se burló Dora. Keres se acercó un poco más, y Dora pudo ver detrás de él que el retrato de Leteo había vuelto a ocupar su lugar una vez más. Con el aumento de la iluminación en la habitación, Dora notó cómo las sombras parecían escurrirse de la figura de Keres, como si su piel exudara tinta negra, y, al llegar al suelo, tomaban la forma de zarcillos que se adherían al cuerpo de Dora para luego extenderse por la habitación, sumiendo sus inmediaciones en una profunda oscuridad. «Yo soy la ofrenda», insistió Dora, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella. «No puedes tomar lo que no te he ofrecido». Una risa siniestra escapó de los labios de Keres, desprovista de cualquier vestigio de diversión. «¿Y sabes quién soy yo, pequeña ofrenda?», preguntó en voz baja, su aliento mezclándose con el de ella. «Yo soy un demonio, un monstruo, y los monstruos no se someten ante pequeñas y tontas ofrendas, ni siguen sus reglas», gruñó entre dientes. «Yo no me rijo por las reglas de nadie, y en cuanto a ti, las predicciones proféticas y los malditos besos pueden irse al infierno por lo poco que me importa». Dora, con un nudo en la garganta, mantenía la calma a pesar de los dientes afilados de Keres peligrosamente cerca de su rostro. «Aún así, me ofreciste protección», mencionó con voz temblorosa. «Hicimos un trato que aceptaste». Los dedos cálidos del demonio acariciaron las mejillas de Dora con suavidad. «Eres una tonta», afirmó Keres. «Ni siquiera comprendes a qué juego estás jugando». «De hecho, ahora lo comprendo», declaró Dora con un toque de petulancia en su voz. «Y he descubierto cómo romper la maldición, devolviendo el corazón de la bestia y con un beso de amor verdadero. Si esa era tu razón para querer tomar mis besos, lamento decepcionarte, pero has fracasado». El demonio dejó escapar una risa siniestra en la oscuridad, un sonido terrible que hizo erizar la piel. «Eres más tonta de lo que te conviene, pequeña ofrenda», se mofó Keres. «La señorita Damaris lo notó, pero tú ni siquiera eres capaz de ver lo que tienes frente a tus ojos. Eres absolutamente ciega, niña estúpida». «Tú fuiste quien acabó con Atenea», exclamó Dora de repente, encolerizada. «Eso es lo que veo con claridad. Lo que eres. La bestia me lo dijo». Los músculos del rostro de Keres se contrajeron, y su mirada se volvió feroz y desquiciada. Deslizó una de sus manos hacia el pecho de Dora, sobre su corazón, donde presionó con ferocidad. Sus uñas se clavaron en la piel de Dora, como lo había hecho la bestia la primera vez que ella ingresó al castillo. «El reloj en la sombra y la maldición detrás del candado», susurró el demonio con voz áspera. «Teme a los besos, ofrenda, aquellos sin amor». «Lo hago», respondió Dora con frialdad. «Sé de lo que son capaces, en especial los tuyos cuando devoras todo a tu paso. Una bestia es salvaje y no sabe nada mejor, pero tú sí lo sabes. Eliges ser malvado, ¿verdad? Eres la personificación de la maldición. Eres el origen de todo. Siempre lo has sido». «¿Has pensado en lo que Delfos podría representar, Dora?», planteó Keres, desviando la atención de la joven. «¿A qué crees que está conectado?». Dora se sintió confundida por el abrupto cambio de tema. «Delfos, ¿a qué te refieres?», preguntó, tratando de entender la conexión. «Delfos, ¿a qué se conecta?», insistió el demonio. «Se conecta al corazón de la bestia», murmuró Dora con incertidumbre. «¿Y qué más?». «¿Y el muro?», respondió Dora, dudosa. «Y a los muros», confirmó Keres en voz muy baja. «A los muros del castillo, a sus terrenos y a todo lo que yace dentro de ellos. Controla el tablero, por ende, el juego y sus reglas. Él es quien me impide entrar en tu habitación. Si es así, supongo que entonces debería de agradecerle», comentó con cierta bravuconería mientras asimilaba la nueva información. «Y, en última instancia,
continuó Keres, ignorando las palabras de Dora. ¿Qué es Delfos? No entiendo a qué te refieres, respondió con el ceño fruncido. Keres chasqueó la lengua con desdén y meneó la cabeza antes de volver a reír, una risa horrible que no le pertenecía, que había robado de alguien más. Es un niño, explicó el demonio, como si eso significara algo para ella. Si tienes algo que decirme, sé directo o hazte a un lado y cumple nuestro acuerdo. Gruñó Dora, exasperada por la falta de claridad. Keres buscó algo en su rostro, con expresión dura e impasible, antes de finalmente negar con la cabeza y dar un paso atrás. Si estuviera en tu lugar, no me aventuraría por estos pasillos durante la noche de nuevo, advirtió con tono gélido. Ya has elegido de qué lado estás. En un parpadeo, Keres se desvaneció frente a ella, justo en el momento en que los primeros rayos del sol asomaban por el ventanal. Dora maldijo en voz alta, al mismo tiempo que una voz oscura resonó detrás de ella. No deberías haber entrado aquí. La bestia pareció haberse materializado de la nada, y el corazón de Dora tartamudeó ante la posibilidad de su muerte inminente. Dora se volvió rápidamente hacia el sonido al mismo tiempo que unos dedos fríos se cerraban alrededor de su garganta. Pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Sus ojos se encontraron con la figura de la bestia, y bajo la tenue luz del amanecer, en lo que podrían ser los últimos instantes de su vida, todo lo que Dora pudo hacer fue mirar fijamente. Tu pecho. Jadeó con horror mientras sus ojos se clavaban en la grotesca imagen frente a ella. Los ojos ensangrentados de Cerbero se estrecharon y ardieron bajo su escrutinio descarado. El corazón de Dora se aceleró aún más con cada detalle que sus ojos captaban. La bestia sin duda se parecía a Sin Nombre, excepto que vestía una capa en lugar de una camisa y que un agujero atravesaba el lugar en que debería haber estado su corazón. Dora era consciente de que el corazón de la bestia estaba en una caja de cristal, por lo que era lógico que no estuviera en su pecho. Sin embargo, ella había esperado encontrar un agujero vacío. En cambio, en el centro del pecho desnudo de Cerbero, había una rosa resplandeciendo con pétalos dorados, siendo resguardada por espinas retorcidas que se adentraban en su carne con tenacidad, serpenteando alrededor de su torso en un abrazo cruel. Dora comenzó a preguntarse si estaba pasando por alto algún aspecto crucial relacionado con las rosas. ¿Duele?, preguntó Dora, su voz quebradiza. La bestia parecía estar vinculada a la casa de una manera similar en la que Delfos lo estaba, pero su conexión parecía estar limitada a su propio cuerpo. El constante sonido de goteo parecía pertenecer a la sangre que emanaba del agujero y golpeaba los delicados pétalos de rosa mientras caía para luego deslizarse hacia abajo, siguiendo un sendero invisible. Cerbero parecía compartir una extraña conexión con la flor, como si también tuviera tallos espinosos recorriendo sus venas. Mientras Dora lo observaba con morbosa fascinación, un solitario pétalo se desprendió de la rosa, descendiendo lentamente con gracia y desvaneciéndose en el instante en que tocó el fondo. La bestia mantuvo su mirada en Dora, su semblante aún más impasible que antes. Dora sintió un nudo en la garganta, dio un paso hacia atrás, pero la bestia simplemente se movió con ella. No deberías haber entrado aquí, repitió Cerbero, más suave esta vez. Dora deslizó sus dedos alrededor de la muñeca helada de la bestia porque, considerando la situación, no se sentía ni remotamente cómoda con la mano de Cerbero en su garganta. Dora sintió que iba a desmayarse en cualquier momento, y él ni siquiera estaba apretando. «No quieres hacerme daño», aseguró Dora, su voz temblorosa y su mirada aún fija en los ojos ardientes de la bestia. «Hablé con Delfos y puedo ayudarte». La bestia inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento suave y fluido, demasiado depredador para ser completamente humano. «Eres una tonta. Te advertí que no vinieras a esta parte del castillo». Keres dijo algo similar, comentó Dora, forzando una sonrisa mientras su mente trabajaba a toda velocidad buscando una vía de escape.
Se preguntó si estaría a salvo si lograra llegar a su habitación. ¿Qué ocurre con Delfos? ¿Por qué no quieren que hable contigo? Dora observó de reojo cómo el castillo se movía a su alrededor, claramente visible bajo el creciente luz de la mañana. Y yo que pensé que jamás encontraríamos un punto en común, bromeó Cerbero con una sonrisa cínica. Dora retrocedió una vez más, tirando de la mano de la bestia, pero los dedos en su cuello se aferraron con mayor intensidad. Al menos pudo mirar a la bestia sin intercambiar nada, aunque Dora tenía el presentimiento de que podría terminar pagando con su vida de cualquier manera. ¿Por qué no debería hablar con Delfos?, insistió Dora, apretando los dientes con fuerza. ¿No quieres que se rompa la maldición? Los oráculos y sus profecías son cosas engañosas, al igual que lo son los niños, señaló la bestia. Puedes hablar con Delfos todo lo que desees, pero solo por la noche. ¿Y qué se supone que significa eso?, preguntó Dora, exasperada. Sería conveniente que fueras más directo, antes de que, presumiblemente, me asesines. Además, ¿rosas? ¿En serio? Dora se negó a apartar sus ojos de Cerbero, como si hacerlo pudiera deshacer el hechizo y provocar una reacción del otro. El reloj en la sombra y la maldición detrás del candado. Solo porque lo repitan una y otra vez, no significa que se vuelva más claro para mí, siseó Dora con frustración. Lo que está claro es que necesitas recuperar tu corazón para que podamos poner fin a esto. Eso, y un beso de amor verdadero, es lo que Delfos dijo que haría falta. Así es como me llaman, respondió Cerbero. ¿Qué?, preguntó Dora frunciendo el ceño. La sombra, murmuró Cerbero, mirándola imperturbable. Así es como tu gente solía llamarnos antes de adoptar el nombre La Maldición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hicieron ese cambio? Dora negó con la cabeza lo mejor que pudo. Una sombra es efímera, destinada a desvanecerse. Todas las sombras, por definición, desaparecen cuando tocan la luz. En cambio, las maldiciones sugieren algo más perdurable, algo que ha sido impuesto deliberadamente en lugar de surgir como resultado de algo más grande como una simple sombra. Dora parpadeó un par de veces, preguntándose por qué la bestia le decía aquello. Si Delfos realmente tenía el control sobre el juego, al estar conectado al tablero como Keres había insinuado, entonces debía tener la capacidad de dictar qué respuestas podían ofrecer las piezas. Después de todo, si algo escapaba de la jurisdicción de Rebus, quedaba en manos de Delfos, a menos que estuviera dentro del dominio de Keres. Quizás existían condiciones específicas que debían cumplirse para llevar a cabo ciertos movimientos. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos ellos tenían un precio y que el precio actual era su propia cabeza, no era un pensamiento reconfortante. El reloj en la sombra, la maldición detrás del candado. Pétalos vitales caen al sol, la sombra eterna devora en la noche. Cuando la oscuridad consuma de la luz la inocencia, será de la guerra la única advertencia. No entiendo, susurró Dora, sintiéndose frustrada, mientras sus ojos se desviaban nuevamente hacia la rosa en el pecho de Cerbero. La oscuridad a menudo nubla la percepción, pero eres más obtusa que la mayoría. A veces, siento que debería matarte solo por eso, murmuró la bestia apretando sus dedos hasta el punto de cortar el flujo de aire de Dora. Si eres la sombra, pero no eres una sombra, porque eres un reloj. Un reloj, eso es. ¿Qué significa? Jadeó sin aliento. En su mente, Dora maldijo su incapacidad para los acertijos. Su especialidad siempre había sido, y seguía siendo, la supervivencia. Una ironía cruel en aquel momento. Dora se dio cuenta de que, aunque el agarre de la bestia en su garganta era despiadado y asfixiante, aún no había terminado con ella. Había muchas maneras más eficaces de matar a alguien, y por ahora, no había optado por ninguna de ellas. Al menos, no la había descuartizado todavía. Entonces, si la bestia representa el reloj porque él es la sombra,
Siguiendo la misma lógica, la maldición se encontraba detrás del candado. Pero ¿quién o qué representaba el candado? Dora se sintió perdida en aquel laberinto, pero ese podría ser un camino viable. O quizás no. No puedo decirte, murmuró Cerbero, con los dientes apretados. Dora habría dejado escapar un suspiro si hubiera tenido aire para hacerlo. En cambio, solo pudo retorcerse en el agarre férreo de Cerbero mientras él la estudiaba con ojos gélidos. La visión de Dora comenzó a nublarse con manchas oscuras, y estaba a punto de desmayarse cuando los ojos de la bestia se volvieron blancos y finalmente la liberó. Tosiendo y jadeando, Dora se dobló hacia adelante, luchando por mantenerse en pie mientras se acariciaba la garganta. Cuando alzó la vista, los ojos de la bestia habían recobrado su tono rojo, y por un instante, Dora casi creyó haber imaginado el cambio. «¿Por qué no me has matado?», cuestionó Dora con un dejo de incredulidad en su voz. «Es eso lo que sueles hacer, ¿no?». «Con los sacrificios, así es», confirmó la bestia, «como lo hicimos con la señorita Damaris». «Pero soy un sacrificio», objetó Dora. «No, tú eres la ofrenda». «¿Porque me entregué voluntariamente?», preguntó Dora, casi retóricamente. «En realidad, ¿qué diferencia hay? La aldea es quien elige a la persona que será la ofrenda y por lo tanto ya ha sido sacrificada», explicó de manera uniforme, después de una pausa. «La ofrenda es un acto voluntario. Tú te entregaste, pero eso no significa que nos pertenezcas todavía. No podemos tomar lo que no nos has ofrecido de forma voluntaria». La comprensión y la sorpresa inundaron a Dora. No esperaba recibir una respuesta. Ahora mucho de lo que había sucedido cobraba sentido para ella. «¿Qué hay de Keres?», preguntó Dora. «El demonio no sigue ninguna regla y atacará de cualquier manera si te aventuras fuera de tu habitación», explicó Cerbero. «Después de todo, él es el agente caótico del juego». «Pero él no lo hizo», murmuró Dora confundida. «Hiciste un trato por un pasaje seguro con él. Estaba obligado a intentar protegerte», expuso, deteniéndose para reflexionar brevemente. «Parece estar muy interesado en agradarte. Tal vez desea demasiado tu alma, considerando que te besó», agregó Cerbero apretando sus labios con disgusto. Un leve rubor comenzó a colorear las mejillas de Dora, extendiéndose hasta sus orejas. «Bueno, las otras opciones eran mi nombre o mi primer amor, y como nunca me he enamorado, supongo que hice la elección correcta», se defendió Dora. «No deberías confiar en sus besos», advirtió Cerbero. «Son peligrosos». «¿En serio?», bufó Dora, reprimiéndose para no rodar los ojos. Todavía era incapaz de apartar la mirada de la rosa en el pecho de Cerbero. Todas esas espinas retorciéndose sobre su piel debían causarle una agonía insoportable. En ese momento, Dora notó que la bestia no había respondido a su pregunta acerca del dolor. Cerbero murmuró en voz baja mientras deslizaba suavemente una mano por la espalda de Dora, guiándola hacia el comedor y fuera del ala este. «¿Alguien te ha hablado sobre la historia de la maldición?». «No», respondió Dora, girando la cabeza para mirarlo mientras se desplazaban. «Delfos solo hablaba del futuro. Creo que sus palabras exactas cuando le pregunté cómo poner fin a esto fueron un beso de amor verdadero y entregar a la bestia el corazón de una ofrenda. Luego mencionó que debía regresar a mi habitación antes del amanecer». «¿Y Leteo? ¿Qué te dijo el mocoso?», preguntó Cerbero con una mirada inquisitiva en sus ojos. «Oye, no lo llames así. Es un niño adorable», respondió Dora con un toque de sarcasmo en su voz. «Al principio, me dijo que me mataría si no era su amiga, pero lo superamos rápidamente». Cerbero la miró con una ceja arqueada, pero optó por no comentar nada. También dijo que nada es lo que parece, y que se necesita del pasado para que exista el futuro. Continuó Dora. «¿Dijo que nada es lo que parece?», espetó Cerbero, de repente lleno de ira, haciendo que Dora se tensara de inmediato. «Sí», afirmó que, para ver con claridad, necesitamos tanto del pasado como del futuro.
contestó Dora de manera concisa. Francamente, un poco de claridad sería bienvenido en este momento. Hasta ahora, ustedes dos no han sido tan útiles como podrían ser. Por cierto, ¿qué significa exactamente elegir un lado? Y todavía no has explicado nada sobre las rosas. Las preguntas seguían acumulándose, y Dora necesitaba respuestas. Cerbero se detuvo. Su voz grave resonó en la penumbra del pasillo. El reloj en la sombra, repitió con sus ojos fijos en la rosa que adornaba su pecho. Sí, tú eres el reloj, entendí esa parte. ¿Pero qué estás contando?, preguntó, frustrada. Por un segundo, los ojos de Cerbero se ensombrecieron con pesar, y Dora sintió un escalofrío bajar por su espalda. Lo que sea que hubiera provocado aquello no podía ser bueno. Cuando el último pétalo caiga, la maldición ya no podrá romperse, explicó Cerbero. Dora no pudo evitar desviar la mirada hacia la rosa, intentando contar cuántos pétalos quedaban. No muchos, pero tampoco tan pocos como hubiera temido. ¿Y eso significa que moriré?, preguntó Dora, temblorosa. No necesariamente, respondió Cerbero de manera enigmática. No soy el único reloj. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el otro reloj? Significa que depende de ti, respondió Cerbero, y Dora suspiró largamente. ¿Y las ofrendas? ¿Se detendrán si la maldición no se rompe? No, al contrario, respondió Cerbero. La maldición se expandirá. ¿Qué quieres decir con «se expandirá?», preguntó Dora con el ceño fruncido. Más allá de las fronteras de Arcadia, explicó con un tono demasiado informal para la gravedad de sus palabras. La sombra se extenderá y devorará todo a su paso hasta que no quede nada. Un nudo se formó en la garganta de Dora mientras miraba fijamente la rosa, el pánico amenazando con apoderarse de su mente. Antes de que se diera cuenta, ya habían llegado al comedor, pero el apetito de Dora se había desvanecido por completo. ¿Y Keres? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Evita que la maldición se rompa?, inquirió Dora. Los demonios pueden ser tan engañosos como los niños. Es complicado decir qué pretende, respondió Cerbero. Normalmente, busca obstruir el progreso de las ofrendas, a pesar de que él mismo sea parte del juego. ¿Normalmente?, cuestionó Dora. Cerbero apartó la mirada y no respondió. La tensión aumentó sobre el cuerpo de Dora, quien, exhausta, reprimió el impulso de masajear sus sienes, sintiendo las crecientes palpitaciones en su cabeza. ¿Por qué de repente eres tan comunicativo?, preguntó Dora, señalando el repentino cambio. Pensé que solo Rebus y Keres podrían responder mis preguntas de manera directa. Has avanzado en el tablero, y ahora el pasado está a tu disposición, explicó Cerbero. Dora se mantuvo en silencio, contemplando aquella nueva información. La posibilidad de acceder al pasado planteaba dos posibilidades. Preguntaste si alguien me había contado sobre cómo comenzó la maldición, dijo Dora. Así fue, respondió, con una sutil sonrisa en su boca. ¿Cómo lo hizo? Necesitarás adentrarte en el pasado para descubrirlo, dijo Cerbero, y Dora empezó a retroceder sobre sus pasos. Pero no ahora. ¿El ala de este todavía está prohibida? ¿Por qué? Si ya sé lo que hay allí. Los oráculos son cosas engañosas y los niños exigen diversión. ¿Por qué piensas que esto es un juego?, cuestionó Cerbero. ¿Por qué Delfos insistiría en que lo visite cuando solo puedo hacerlo de noche mientras el demonio está despierto? Ya has leído las notas de la señorita Damaris. Dora apretó los dientes. Ahora definitivamente tenía dolor de cabeza. Siento que te refieres a algo específico, pero no logro conectar los puntos, admitió. Eres realmente tonta, exclamó Cerbero, mirándola con irritación. Sí, dulce Dora, que eres deambula por la noche. Continuó como si estuviera tratando de explicar algo a un niño. Delfos quiere que salga, murmuró Dora mientras los puntos comenzaban a encajar. Durante la noche, debo confrontar a Keres, y sin un motivo, nunca abandonaría mi habitación, concluyó con los ojos abiertos ampliamente. ¿Pero por qué Delfos estaría dispuesto a ayudarlo,
Pensé que todos odiaban a Keres. Quizás es porque él es una pieza más en este juego, al igual que el resto de nosotros, sugirió con una sonrisa maliciosa, confundiendo aún más a Dora. Uno pensaría que, si Delfos realmente deseara romper la maldición, evitaría que despedacen a las ofrendas. Suspiró Dora, exhausta. Cerbero la miró de nuevo con una expresión de evidente desdén, como si estuviera considerando cuán estúpida podría llegar a ser. Era una expresión que se repetía con frecuencia últimamente. Supongo que no tendré la suerte de que me expliques, ¿verdad? Intentó Dora. No estoy obligado a responder tus preguntas, zanjó Cerbero. Los hombros de Dora se desplomaron un poco. En otras palabras, había logrado irritarlo. Así que Dora volvió a posar su mirada en la rosa en lugar de insistir. La rosa generó un gran contraste con la imponente figura de la bestia, y Dora supuso que debía poseer algún tipo de magia que la mantuviera tan vibrante. El delicado capullo pareció florecer sin problemas en medio de la maleza que lo rodeaba. Se veía excelente, considerando que un cuerpo no era ideal para cultivar rosas, ni ninguna planta. ¿Tienes alguna manera de podarla?, preguntó Dora con suavidad. Sé que pueden ser difíciles de cuidar. Dora sabía que las rosas eran difíciles de cuidar en condiciones normales, y la maleza que rodeaba a esta sugería que hacerlo dentro de un cuerpo no podría ser más fácil. Cerbero la miró con una expresión que Dora no pudo descifrar del todo. Había algo de sorpresa, aunque también notó un toque de amargura. Al igual que los corazones, o eso me han dicho, murmuró Cerbero, como si estuviera compartiendo un profundo secreto. Dora bajó la mirada, pensando en las palabras de la bestia. Su mente volvió al tiempo que pasó en el pueblo, cuidando de las escasas flores que tenían la suerte de crecer en aquel lugar. La idea de cuidar de aquella rosa en específico, incluso si significaba acercarse al pecho de la bestia, no le parecía tan descabellada. Dora estaría dispuesta a hacerlo si eso aliviaba el sufrimiento de Cerbero. Yo sé cómo se deben de cuidar las rosas. ¿Me dejarías hacerlo? ¿Quieres? No confiaría en que no me atravesaras el pecho con un par de tijeras. Incluso podrías intentar arrancarlo, respondió con su semblante oscurecido. Dora suspiró. La situación era complicada, pero no podía darle la espalda a tal sufrimiento. «Pero estás sufriendo», insistió Dora. «No hay manera de que no lo estés. Tienes una maldita rosa en tu pecho. Eso no...» «Todavía puedo matarte», interrumpió Cerbero, y Dora alzó la barbilla con una mirada desafiante. «Sí, puedes, pero no lo harás porque no quieres. Me necesitas para romper la maldición. ¿Quieres...?» El recuerdo fugaz de la bestia clavando sus uñas en su pecho pasó por su mente. «Mi corazón, oh Dios mío, el corazón de una ofrenda. Tú lo tomas de manera literal. No es malditamente literal, lo sabes, ¿verdad?» Cerbero la observó. «No seas absurda, por supuesto que lo es. ¿Qué otra cosa podría ser?», preguntó Cerbero con una expresión inmutable. Dora lo miró estupefacta por un momento. Luego apretó los labios y se cubrió la boca con ambas manos. Pero ya era demasiado tarde. Una mezcla de horror y diversión la había inundado y no pudo evitar soltar una risa estrangulada. La expresión en el rostro de Cerbero se volvió aún más pétrea. «Amor», explicó Dora con paciencia, como si ahora fuera ella la que hablara con un niño. Cuando se menciona el entregar o poseer el corazón de alguien, se refiere a una forma simbólica de amor. Cerbero tomó una postura sorprendentemente similar a la que había adoptado Leteo hacía unas horas, con los brazos cruzados y las cejas fruncidas de manera obstinada. «Número». «Sí», insistió Dora. «Tengo una maldita rosa en el pecho, así que puedo afirmar con seguridad que un corazón real ha sido y será mucho más útil que cualquiera de tus tonterías sentimentales», declaró Cerbero con firmeza y, sin más, giró sobre sus pies, volviendo al ala este. Dora rió a sus espaldas mientras él la ignoraba y salía del comedor. Al parecer, Dora tendría que desayunar completamente sola esta vez. Recuerda suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este.
Nos vemos en el siguiente capítulo.